Bien, mi hermano, como está ahí en la pantalla, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a leer el verso completo, pero vamos a tomarnos desde la segunda mitad hacia adelante, que dice en el nombre del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oremos al Señor, mis hermanos. Gracias te damos, Padre Santo, por la lectura de tu palabra. Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine esta palabra en nuestra vida. Danos de tu gracia, Señor. Exhórtanos, repréndenos, confórtanos, Señor, como lo hace tu palabra, esta palabra viva. Y como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor, te pedimos que nos llenes de fe a través de esta palabra. Dele gracias a mis hermanos para oírla, para ponerla en práctica, y dele gracias al predicador para poder expresarse, para poder hablar. Te damos gracias, Señor, te pedimos todo esto solamente por los méritos de Cristo Jesús, nuestro buen amado Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, recapitulando un poquito la enseñanza de la mañana, pudimos ver cómo Dios primeramente le da gracia a Noé para que él pudiera creer. Y gracias a esa fe que Dios mismo le dio, él pudo obrar para salvación de su casa construyendo un arca. Y la Biblia presenta este orden en la vida del cristiano. Dios primero nos mira con gracia, crea fe en nosotros y gracias a esa fe podemos obrar. Esas buenas obras que vienen a través del Espíritu Santo. Es una obra que va en conjunto con el hombre. Sabemos que la salvación es una obra solamente de Dios. Solamente Dios nos salva, nosotros no hacemos nada para salvarnos. Pero las buenas obras son obras en conjunto con el hombre. ¿Bien? Y quiero continuar donde habíamos quedado en la mañana, que en Génesis capítulo 6, verso 9, en la misma versión NTV. Génesis 6, verso 9. Habíamos quedado en que Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. Continúo en el verso 9, dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Aquí podemos ver, mi hermano, ya como Dios comunica a Noé su juicio o la sentencia que Dios le da a la humanidad. Dios establece un juicio tremendo, una sentencia jamás antes vista por el hombre. Dios decide en su justo juicio poner fin a todo hombre corrupto. Y ahí estaban todos, como dice su palabra. Todos merecían el castigo de Dios, todos merecían el juicio de Dios, y Dios decidió poner fin al hombre. Y esto responde a la pregunta que muchos hacen, que es: bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué no elimina el mal de la tierra? Y Dios lo hizo en el diluvio. Y se salvó uno, Noé, que halló gracia, pero el resto desapareció. Si esa pregunta, si sacamos a Cristo de la ecuación y dijéramos: Dios, ¿por qué no eliminas el mal de la tierra?, todos seríamos eliminados. Amén. Estaríamos completamente condenados
Si no fuera por Cristo, si no fuera por su gracia, recibiríamos el justo juicio de Dios. Merecidamente estaríamos condenados. Bien, Dios decide establecer un juicio, pero sin antes darle la oportunidad al hombre para que se arrepienta, porque Dios es justo. Y sería injusto que Él estableciera un juicio sin darle la oportunidad al hombre para que se arrepintiera. Por lo tanto, parte de la justicia de Dios es tener misericordia también. Entonces Dios le da la oportunidad al hombre para que se arrepienta y Dios decide comunicar su mensaje de juicio a Noé. Ese mensaje a través de Noé. Y asimismo, como Dios en los tiempos actuales ha decidido comunicar su palabra, su juicio y su misericordia, todo el mensaje del Evangelio, Dios lo ha decidido comunicar por medio de su iglesia, al mundo, por un mensaje hablado. Igual que Noé, Dios le comunica el mensaje a Noé, Noé traspasa el mensaje, actualmente Dios le comunica el mensaje a la iglesia y la iglesia traspasa el mensaje. Sujel Michelén decía, Dios pudo haber escrito el mensaje del Evangelio en las nubes del cielo y que todo el mundo lo viera, pero Dios decidió dar el mensaje del Evangelio por la locura de la predicación. Dios pudo haber puesto el mensaje ahí en los cielos, ¿cierto? Escrito en las nubes y que todos miraran y lo vieran, que todos fueran expectantes. Pero Dios decidió comunicárselo al hombre y que el hombre lo comunicara. Por eso Pablo en 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué es importante esto, mi hermano? Porque el mensaje de la predicación es incoherente para el mundo. Así como en los tiempos de Noé, el mensaje era incoherente porque Noé estaba diciendo que iba a llover, algo naturalmente imposible para la época. Que iba a llover, que iba a caer un diluvio, y asimismo nosotros actualmente predicamos que Dios vendrá, que habrá un juicio, que el cielo se va a abrir y que se oirá una voz de trompeta y los salvos seremos arrebatados. Una locura. Porque nunca antes ha pasado eso. Por lo mismo tenemos fe en que eso va a ocurrir. Y predicamos a alguien que no hemos visto y predicamos un suceso que nunca ha sucedido. Así como Noé les predicó a ellos, va a venir lluvia y esa lluvia va a producir un diluvio y ese diluvio es el juicio de Dios y todos van a perecer. Asimismo nosotros, ya sea en la predicación, persona a persona, damos el juicio de Dios. Decimos, Dios va a venir, se va a abrir el cielo, va a arrebatar a su iglesia. Una locura, es algo incoherente tal vez, porque nunca ha sucedido, pero tenemos fe en eso. Al igual que Noé tuvo fe en cosas que nunca habían pasado, nosotros también tenemos fe en algo que nunca ha sucedido. ¿Amén? Recuerdo cuando niño iba al punto de prédica y había una hermana que siempre predicaba lo mismo. Siempre predicaba lo mismo. Su discurso era de memoria. Y yo también me aprendí su predicación y la escribí. Su predicación era, así como en los días de Noé, decía ella, que Noé predicó por 120 años y nadie creyó. Y sabe, tenía razón. Aunque sea un mensaje de memoria, tenía razón. Porque el mensaje del Evangelio es predicado. Y ha sido predicado por muchos años. De hecho, el mensaje del Evangelio ha sido predicado desde siempre. Desde que el hombre cayó, la primera buena nueva que recibió el hombre se la dio Dios al hombre. Habrá una simiente, ¿cierto?, que pisará a la serpiente, ¿cierto? Desde ahí ya hay una buena nueva. Desde ahí que se viene a predicar el Evangelio y el hombre no ha querido obedecer. Y el Evangelio se ha predicado de distintas maneras, a través de un púlpito, a través de un punto de predicación, a través de la radio, de la televisión, de persona a persona. Pero el mundo no cree
porque es una locura para ellos, algo incoherente. ¿Cómo van a creer ellos que por medio de la cruz Dios va a salvar a la humanidad? Y al igual que en el tiempo de Noé, ellos no creyeron que Dios por medio de un arca salvaría a la humanidad. Y aquí es loco porque, es insólito esto, porque Dios pone un arca en el tiempo de Noé y ahora pone a su hijo en la cruz. Y aún así, el tiempo se repite y los hombres tampoco creen. Pero los que han creído han hallado gracia ante Dios y Dios les ha dado fe para creer en su palabra y esperamos que se cumpla la promesa de que Él un día volverá y mientras esa promesa se cumple, predicamos el Evangelio. Noé no solamente construía el arca durante 120 años, él también predicó durante 120 años. Una locura para ese tiempo. Insisto, ¿quién va a creer que el cielo se va a abrir? Ya suena como mito, hay canciones, hay películas, ya para el mundo es un mito, es una leyenda eso. Y tal vez a Noé le dijeron lo mismo, ¿de qué estás hablando, Noé? Si nunca ha llovido, nunca ha habido un diluvio, ni siquiera sabemos qué es eso. Científicamente es imposible, tal vez le decían a Noé. Ni siquiera podemos imaginarnos que pueda caer agua del cielo. ¿Cómo va a caer agua del cielo? Para nosotros es normal, pero ellos nunca lo habían visto. Tal vez para ellos es antinatural. Y ellos le decían, ¿y tú estás construyendo un arca más encima? ¿Estás loco, Noé? Para ellos la revelación divina era absurda, como también para nuestros tiempos es absurdo el mensaje de la cruz. Y hay un paralelismo entre el arca de Noé y la cruz de Cristo. El mismo mensaje, por mucho tiempo, el arca y la cruz preparada, y la gente no quiere oír. Que están locos los cristianos, toda la vida predicando, ¿quién se puede imaginar lo que ustedes dicen? Y lo que no sabe el mundo es que esa arca que construyó Noé es la figura de Cristo, que es la salvación de la humanidad. Todo el que esté en él se salvará del juicio. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Y dice, pregonero de justicia. En ese tiempo, Noé predicaba y su mensaje era acerca de la justicia de Dios. La primera predicación de Noé era una predicación visible, lo que hablábamos en la mañana, era su fe, la obra de su fe. El arca estaba ahí, un arca inmensa, 133 metros de un barco por 4 pisos de alto. Todos podían ver eso, era algo visible. Pero la segunda predicación de Noé era explicarles para qué era esa barca. Y probablemente la gente la veía, porque me imagino un barco inmenso, se veía de muchos lados, la gente se acercaba, oye, ¿y qué es eso? Es una barca. ¿Y para qué? Para que flote en el agua. ¿Y por qué? Porque Dios enviará el juicio. Solamente con preguntar ya Noé estaba predicando. Pero Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia. Y probablemente habló de la justicia de Dios, diciendo, Dios va a exigir justicia a los hombres y todos van a ser hallados faltos si no se arrepienten. Y él tenía que explicar la justicia de Dios, que Dios por su justicia juzgaría al mundo y que el mundo en ese momento es hallado falto. Deben arrepentirse, pecadores. Ese fue el mensaje duro, fue de condenación. Arrepiéntanse. Aquí está el arca para quien se quiera salvar. 120 años predicando lo mismo. ¿Recuerda esa hermana que todos los puntos predicaba lo mismo? Bueno, no es 120 años predicando el mismo mensaje. Y nosotros también le decimos al mundo que se arrepienta. Incluso nosotros mismos damos este mensaje a través del púlpito. A quien esté pecando, se le muestra la cruz de Cristo para que se arrepienta de sus pecados. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con la predicación?
Su palabra dice que Noé por la fe condenó al mundo. El problema es que si nuestra fe no tiene obras, el mundo no tiene evidencia de que viene un juicio hacia el hombre. Cito a Burt, que dice: una de las tragedias de nuestros días es que nuestro testimonio ante el mundo es tan pobre. Hace algunos años las iglesias evangélicas constituían un reto para la sociedad, porque los evangélicos eran percibidos como diferentes en su manera de vivir. Su vida de fe era una evidencia pública, pero en muchos lugares el testimonio del evangélico se ha ido diluyendo porque el pueblo de Dios no se distingue de los demás. Ahora, muchos de los que profesan ser creyentes no son un desafío para nadie. No se distinguen en nada de sus compañeros incrédulos. Han negado el cometido de ser Noé en esta generación, de condenar al mundo por la hermosura de sus vidas y la claridad de su testimonio. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Hay algunos cristianos que no se diferencian del mundo. La otra vez hablaba con un amigo, me decía: yo voy a la iglesia, pero voy como quiero y cuando quiero porque Dios me acepta así. No es necesario que me vista bien para ir a la iglesia, porque si no sería ser hipócrita, no me siento bien. Yo le decía: claramente estás aparentando ser alguien que no eres, y no eres cristiano, porque yo le decía: ¿acaso tú te vas a presentar ante Dios, un Dios santo, así nomás? ¿Acaso te vas a arrodillar a Dios ante un Dios santo que Isaías dice que los serafines se cubrían su rostro, se cubrían sus pies para estar en la presencia de Dios? ¿Y tú te vas a arrodillar a Dios en tu cama, acostado? ¿Te vas a presentar delante de Él? ¿En el baño? ¿Sin ningún respeto? Y lo que se ha perdido es el temor a Dios, mi hermano. ¿Y en qué nos distinguimos? Si algunos son igual que el mundo. Y para adaptarnos al mundo, ellos dicen que los cristianos también pueden divertirse y ser como ellos. Hay alguna iglesia, y lo digo por experiencia, que usted entra y es como una discoteca. Hay luces, bien bonita, buena música, buena performance, un show. Y la gente sin ningún respeto, no parece iglesia. Y lo hacen para atraer al mundo. ¿Estará bien eso? Si nuestra fe no es evidencia visible a través de las buenas obras, ¿qué más les mostraremos? Muchos, para llamar la atención del mundo, han decidido vender la verdad, vender el evangelio. Y como diría Paul Washer, que esto me gustó mucho, Paul Washer habla de que la iglesia es la novia de Cristo y muchos han montado a esa mujer, que es la novia de Cristo, la iglesia, en un caballo, maquillándola y poniéndole ropa atractiva y paseándola por las calles y las plazas para que llamen la atención del hombre y se acerquen a ella. En otras palabras, prostituyen a la iglesia para hacerla atractiva para que la gente venga. Y no hay ninguna diferencia entre esa iglesia y el mundo. Muchos hablan al mundo dando un mensaje de amor, de paz: ven a Cristo y serás bendecido, un mensaje atractivo: ven a la iglesia y serás sanado, ven a Cristo y tendrás un montón de beneficios. ¿Se imagina Noé dando el mismo mensaje? Ven a la barca y tenemos animalitos, tenemos terapia animal para los que estén con depresión, tenemos un show acá, hay mucha gente buena onda. No, el mensaje de Noé era: arrepiéntanse. Y el mensaje de nosotros al mundo debe ser el mismo: arrepiéntanse. Mis hermanos, el mensaje del evangelio es duro. Incluso para los discípulos fue duro. Ellos le dijeron a Jesús: dura esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y Jesús les dijo:
¿esto os ofende? Ahora que estamos en un tiempo que todos se ofenden por todo, que me miraste mal, que me siento atacado, me siento así, no me gusta. Jesús les dijo, ¿esto le ofende a usted esta palabra dura? Y como diría John MacArthur, el mundo ha estado siempre ofendiendo a Dios con su pecado. Deja que la palabra le ofenda. Deja que la palabra sea dura. Y muchos dejaron de predicar del Evangelio porque algunos hermanos podrían ofenderse e irse de la iglesia. Algunos solo predican de amor. Y discúlpame hermano, pero yo creo que los predicadores pueden sentir esto, que preferimos que te enojes con nosotros por decirte la verdad cruda, pero que te reconcilies con Dios. Confrontar el pecado. Y el mismo Sugel Michelén decía, nosotros los predicadores somos reconciliadores, no somos negociadores. No estamos aquí para negociar con tu pecado, no importa si el Señor igual. No, deja tu pecado y ven a Cristo. Esa es la labor del predicador. Y no se ofenda mi hermano cuando de este púlpito se reprende, porque Dios a quien ama lo disciplina, pero lo hace con amor. Hace un tiempo hablé con una persona, no de esta iglesia, y él me decía, ¿sabes qué, Bernabé? Tú eres muy duro para predicar. Y Jesús no era así, y los discípulos no eran así. Pero tú dices las cosas así que duelen. Yo le dije, sí, es verdad. Me decía, tú tienes que cambiar, porque Jesús no era así. Yo le dije, a ver, ahí discúlpame, porque tú me estás hablando del mismo Jesús que se metió al templo y les volteó las mesas. De ese mismo Jesús que se amarró una soga en su mano y los azotó por estar vendiendo cosas en el templo. ¿Me estás hablando del mismo Jesús que les dijo hipócritas a los fariseos? De los mismos discípulos que Pablo les dice gálatas insensatos o estúpidos. ¿Me estás hablando de los mismos discípulos de Pedro que les llama a quien sale de su pecado y vuelve como cerdos recién lavados que se revuelcan en el lodo? ¿Como perros que vuelven a su vómito? ¿O Judas llamándolo animales insensatos? Es duro. Uno como que, ay, me ofende, no me traten así, por favor. Pero quien tiene el conocimiento de la palabra, es necesario que se remezca, porque Dios va a hacer todo para salvarte. Y si estás en pecado, tiene que llamar tu atención. Tiene que ser duro. Mi hermano, y así le tenemos que predicar al mundo. Un mensaje tal vez duro, que no es atractivo para el mundo decir, deja de tomar, deja esto, deja y siga a Cristo. Jesús les dijo, quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Nadie quiere escuchar eso. No es atractivo este mensaje. Porque el mundo, estamos en una época donde todos quieren satisfacer sus necesidades, quieren sentirse bien, estamos en la época del placer. Y mire, perdón que cuente esta experiencia, pero viene al caso. El otro día estaba en el trabajo, hace unos días atrás nomás, estaba en el trabajo, yo trabajo en una bodega, y fui a sala de ventas a entregar unos papeles. Y en la sala de ventas hay puras mujeres vendedoras, todas venezolanas, una colombiana por ahí también y una chilena por ahí, pero el resto venezolanas. Y yo me fijaba que en la pantalla de su computador tenían estos papelitos amarillos, no sé cómo se llaman, post-it, parece, con frases motivacionales. Dale, que el día tiene 7 horas, no sé, 8 horas y puras cosas así. Y había una que tenía un escrito que decía, Dios me dará todo lo que quiero y Dios me dará todo lo que merezco. Adivine de dónde me agarré yo. Le dije, oye, disculpa, ¿tú eres cristiana? ¿Tú eres creyente? ¿Tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. Y yo le dije, ¿y qué es lo que tú crees que Dios te da
que te mereces? ¿Qué tú crees que te mereces? Bueno, me decía, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, creo que me merezco algo bueno, si Dios que me retribuye algo bueno. Y todas se dieron vuelta a mirarme para ver qué iba a responder. Yo pensaba, pucha, ahora que tengo la atención de todas, necesito una respuesta certera. Y le dije, bueno, yo creo que te mereces el infierno. Y todas quedaron así como, pero ¿cómo? Si tú soy cristiano, ¿cómo dices esas cosas? Le dije, sí, y recordé a Sproul y les dije, es que el problema que tenemos nosotros es con la justicia de Dios. Dije, si tú hablas de un Dios que te va a dar puras bendiciones, tú no me estás hablando de Dios, me estás hablando de un genio de la lámpara que quiere que te cumpla todos tus deseos. Dije, pero el mayor problema que tenemos con Dios es su justicia. Y mi hermano, una de ellas me dijo, pero se supone que todos somos hijos de Dios, ¿cómo Dios nos va a condenar? Y ya dejaron de trabajar y me ponían atención. Y yo, tímido, por hermano, me faltaba la Biblia nomás y estaban todos mirándome. Y le di un ejemplo simple, le dije, bueno, veamos los 10 mandamientos. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Dije, Dios, como es un Dios justo, nos pone una regla de medir. Y le dije a una de ellas, ¿tú cumples ese mandamiento? Me dijo, no, porque no puedo amarlo con toda mi mente porque tengo mi mente en otras cosas, también amo a mi familia. Y le dije, ya, pues, ahí estáis mal, estás condenada. Y quedaron así como heladas. Y empezaron a hacerme preguntas y le dije, bueno, conversamos un rato, me hacían preguntas, una de ellas incluso me dijo, bueno, pero yo fui a una iglesia una vez y me profetizaron. Y le dije, ¿se cumplió? No. Ah, ¿y eso te acercó a Dios? No, tampoco, porque ya no voy a la iglesia. Ah, entonces comencé a afrontarlas con la justicia de Dios. Y llegaron al punto en que ellas me dijeron, bueno, pero si Dios es amor, ¿cómo nos va a condenar? Y dije, claro que Dios es amor, pero también es justo. Y si Él no respeta su justicia, Él no es Dios. Y estamos perdiendo el tiempo con esta conversación. Y recuerdo sus caras de preocupación y todos los argumentos que ellas tenían terminaron en una pregunta. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Todos sus esfuerzos, sus méritos, sus obras se cayeron. Entonces, ¿qué hago? Me decían. Mi esposa me contaba el otro día que tuvo la misma conversación con un compañero de trabajo y llegaron a la misma conclusión. Su compañero le decía, entonces, ¿cómo me salvo? Y hermano, para un cristiano es lindo cuando vemos esa cara de desesperación en las personas, que llegan a esa conclusión razonable. Bueno, entonces, ¿qué hago? Y ahí es cuando uno le presenta a Cristo. Ahí es cuando Noé presenta el arca, ahí cuando uno presenta la cruz de Cristo, que hubo uno que vivió la vida que tú no podías vivir, que hubo un justo que nos imputó su justicia y que esa justicia pasó a nuestra cuenta. ¡Wow! Y aquí quiero ir a mi punto 2, mi hermano, que por la fe Noé fue justificado. No sé si usted se recuerda, no sé si existirán todavía las libretas de comunicaciones. No tengo idea si existirá eso. Bueno, en mi tiempo habían libretas de comunicaciones. Y recuerdo que cuando uno faltaba al colegio, el profesor le pedía el justificativo, porque había faltado. Y uno a veces no le decía al papá. Entonces no había justificativo y lo mandaban condenado de vuelta a la casa al otro día con el papá. Y la justicia de Dios se presenta así, nos presentamos ante Dios con un justificativo, que es la justicia de Cristo. Y podemos pasar
a la presencia de Dios. Pero si nos presentamos ante Dios con nuestras obras, estamos faltos, mi hermano, y estamos condenados. Asimismo, todos estábamos condenados porque Dios a nosotros nos miró con ojos de gracia, al igual que Noé, nos dio fe y por esa fe creemos en Él y Dios nos imputa la justicia de Cristo, la justicia de su Hijo y nos declara justos por la fe. Y yo les decía a mis compañeras, la única opción que tienen ustedes para salvarse está en Cristo, porque ustedes están condenadas. Yo volví a sala de venta varias veces, nadie hablaba nada, nadie decía nada, todas calladas. Y yo me gozaba, gracias Señor, que esa palabra la haga pebre, que sientan su culpa, que se sientan miserables. Y que esa palabra pueda fructificar en sus vidas. En nuestro deber, predicar. Y no predicar solo cosas buenas. Es nuestro deber presentar el evangelio completo. Porque es muy atractivo para el mundo decirles, ven y tus problemas terminarán. Y cuando vienen y sus problemas no terminan, se sienten decepcionados y no de nosotros, sino de Dios. Y esa es nuestra culpa, mi hermano. Dice Burr también que a veces nadie cree porque cuando hablamos nuestras palabras suenan vacías porque no hay evidencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Y Burr dice, ¿hay un arca en tu vida que evidencie tu fe? ¿Hay algún fruto en su vida que manifieste que usted es cristiano? ¿O pasa desapercibido? Es un cristiano espía que nadie se da cuenta que existe. Ay, tú eres cristiano, no tenía idea. Si hablas igual que nosotros. ¿Por qué para Noé la obra de su fe fue el arca? ¿Y cuál es la suya, mi hermano? ¿Cuál es la mía? ¿Por qué el mundo nos identifica como cristianos? ¿Estamos dando algún fruto de fe? Cito a Burr otra vez que dice, habría sido un trágico contrasentido que Noé hubiese dicho, preparaos porque viene el diluvio, y luego él mismo no hubiese cambiado en nada su propio estilo de vida. Y eso es un contrasentido igualmente trágico cuando algunos que profesan ser creyentes niegan con sus acciones lo que profesan con la boca. Recuerdo también, perdone que cuente tantas cosas, recuerdo también una vez ir en la micro y iba escuchando a dos tipos que iban parados al lado mío. Decían, no, si los cristianos son buena onda. Yo tengo un amigo cristiano, sí, siempre vamos a tomar. No, buena onda, sí, nos curamos juntos. ¿Cuál es la obra de ese cristiano? No, es que como es del mundo, yo hago eso para que se acerque. No, hermano. Hermano, ¿qué tipo de fe tenemos? El mundo puede ver la fe en nosotros. Podemos ser una influencia para el mundo. Que nuestra vida de fe, el mundo se dé cuenta cómo deberían estar viviendo. No sé si usted conoce a los youtubers, yo creo que los jóvenes sí. A los youtubers, a los influencers, el hermano Daniel es youtuber. Un youtuber, un influencer es alguien que se sienta al frente de su computador o de su celular y da su opinión. Y muchos lo siguen. Cuenta cosas, reacciona a algunos videos y la gente lo sigue. Y aquí quiero tirarle un palo a los jóvenes, a las señoritas. ¿Y por qué no a los más adultos también? ¿Por qué no le mostramos al mundo cómo ellos deberían vivir? ¿Por qué queremos ser imitadores del mundo y que el mundo no imite nuestra vida de fe y nuestras obras? Nos da vergüenza. Nos da vergüenza ser influencers para el mundo. Decir, mira, no, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, y mis obras son de fe. Nos da vergüenza ser buenas personas porque algo que no está de moda hoy en día es ser buena persona, es hacer lo correcto. Y Noé también se expuso a la vergüenza. Noé estaba predicando algo que era imposible para la época.
pero él le creyó a Dios. Es mejor estar bien con Dios que con los hombres. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque si no te diferencias de ellos en tus obras, no eres cristiano. ¿Qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es tu fruto? ¿Son frutos de fe, fruto de un cristiano? ¿O pasas desapercibido como cristiano? Y si no tienes una fe verdadera, no tienes obras. Si no tienes obras, no tienes fe. Y si no tienes fe, no tienes al Espíritu Santo. Y si no tienes al Espíritu Santo, no eres salvo. Es así. Por eso, prediquemos la justicia de Dios, ser un pregonero de justicia, al igual que Noé, y que nuestra fe se manifieste en las obras. Mire, dice en 2 de Pedro 3:6, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de justicia, la palabra de Cristo. Arrepiéntanse de sus malas obras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Está diciendo, en ese tiempo el juicio vino por agua, pero ahora no viene por agua, viene por fuego. Peor. Y sabemos, mi hermano, que no viene por agua porque Dios prometió que no vendría más por agua. Dios puso su arco y dijo, les prometo que nunca más los voy a exterminar por agua. Y es chistoso esto, es irónico, porque el arco iris es tomado como un símbolo de igualdad, ¿cierto? Pero el arco iris es el pacto de Dios precisamente por destruir esa igualdad. Es como que Hitler fuera la cara de los judíos. Es algo irónico, nada que ver. Pero Dios estableció su pacto con el hombre. Y lo más difícil para Noé, mi hermano, no fue construir un arca o aprender a construirlo, sino fue predicar. Porque había tanta corrupción del hombre, la tierra estaba tan llena de maldad, que Dios llegó al punto de decir, los voy a eliminar. Mire, en 1 de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Que dice que Dios fue paciente con ellos, los esperó por 120 años. Dios les dio el tiempo suficiente para que se arrepintieran. Ninguno de ellos podía pararse ante Dios y decir, Dios, sabes que no fue suficiente el tiempo, tenía cosas que hacer. Nadie va a decir que no alcanzó a arrepentirse o a congregarse. Si tuviste tiempo para ir a la iglesia, tuviste tiempo para perdonar a tu hermano, tuviste tiempo para salir de tu pecado, ¿cuánto tiempo es suficiente para que tomes una decisión por Cristo? ¿O quieres ser doblemente condenado, como dice el capítulo anterior? En Génesis 6:3 vimos cómo el Espíritu de Dios contendía con el hombre, o sea, había una disputa entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. ¿Estás contendiendo con Dios tú también? Diciéndole a Dios, Dios, ¿sabes qué? Espérame un poco, todavía no. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que creas en Él? Te está ofreciendo a su Hijo el único medio de salvación. Te está dando el mensaje de la salvación y las advertencias de su juicio y teniendo paciencia contigo por años. Charles Spurgeon dijo, muchos oyentes felices de la promesa de la gracia de Dios, pero no quieren oír nada sobre su juicio. Y es notorio porque no he sacado ningún amén. No llevo ningún amén aquí en la cuenta. Porque cuando hablamos del juicio de Dios, a nadie le gusta.
Bueno, Spurgeon lo dice así: encarezco a quienes profesan al Señor que no sean incrédulos con respecto a las amenazas terribles de Dios con los impíos. Crean las amenazas, aunque les hiele la sangre. Crean, aunque la naturaleza se encoja por la condenación abrumadora. Hermano, disculpa de la manera que lo voy a decir, pero deja de inventar excusas para no arrepentirte. Deja de aplazar la decisión de seguir a Cristo. Y como diría alguien por ahí, deja de acariciar a tu pecado. Dios te está dando el tiempo para que te arrepientas. Dios sigue teniendo misericordia del hombre porque sigue advirtiéndole, sigue predicando, porque la advertencia de Dios sobre el juicio es un acto de misericordia. Dios le advierte al hombre que algo va a venir y eso es misericordia, eso es amor. Pero ¿sabes qué es lo más triste? El paralelismo que vemos con los días de Noé, que desde los días de Noé el hombre no ha cambiado y siguen despreciando el mensaje de salvación. Dice en Mateo 24:37, Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿No que el mundo está haciendo lo mismo? ¿No todos están haciendo planes? O tal vez nosotros mismos haciendo planes, disfrutando la vida, que la vida es una sola. Comamos y bebamos y hagamos fiesta, disfrutemos la vida. No vamos a la iglesia, vamos a pasear, ya habrá tiempo para ir a la iglesia, Dios me entiende, Dios sabe, ya habrá tiempo para Dios. Dios primeramente, Dios deja asegurar mis planes, Dios. No sé si recuerda ese pasaje cuando el señor de la casa puso las mesas, tenía un banquete preparado y nadie quería ir. Todos tenían excusas. Es que deja ir a ver unos bueyes que voy a comprar por trabajo. No puedo ir porque estoy cansado. Es que me voy a casar, hay compromisos. ¿Y qué dijo el Señor? Anda por las calles, por las plazas e invita gente, oblígalos a entrar. Y así los que tenían la oportunidad de ir, no quisieron. Y Dios llamó a otros. Oiga, antes se hablaba mucho de, hermanos, ven a la iglesia porque si no, alguien va a tomar tu corona. Y uno como que se asustaba, cuidado, le ponía hasta nombre al asiento, para que nadie más se sentara ahí. Y hermano, había tanta incoherencia tal vez en eso, pero uno hacía caso. Y ahora que entendemos la gracia de Dios, uno como que se relaja. No es necesario tal vez, pero damos gloria a Dios por su gracia, gloria a Dios por la fe que Él mismo nos dio y gloria a Dios por su justificación. Dice que Noé, y con esto quiero terminar, con la justificación de Noé, que Noé fue justificado y entendemos cómo Dios nos ha justificado. El autor de Hebreos le dice a sus lectores que la fe de Noé hizo obras. La fe de Noé condenó al mundo y por esa misma fe obtuvo justificación. Y hermanos, que esa fe pueda ser puesta en obras y en buenas obras. Y por nuestro ejemplo de fe podamos predicar también. Pero también agradecemos a Dios que por esa misma fe Él nos justificó. Un término en la Biblia que me gusta mucho es cuando Isaías profetiza al Mesías y dice, vendrá el príncipe de paz. Y estudiando ese concepto, un príncipe de paz es quien pone la paz entre Dios y el hombre. Porque el hombre estaba molesto con Dios. Dios iba a condenar, Dios estaba molesto con el hombre. El hermano Daniel al tiro sacó la piedra. Dios estaba molesto con el hombre.
Y alguien tenía que reconciliar esa relación. Y Cristo, hizo las paces. Y permítame leer Romanos 5. Creo que es, Romanos 5, la NTV. Romanos 5, la NTV. Vamos a leer algunos versos ahí. El título dice en la NTV, la fe que produce alegría. Dice, verso 1, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Dios hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declara justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues con nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Mira el verso 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Repito eso. Ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. El hombre estaba completamente condenado, pero Cristo se interpuso con su justicia e hizo las paces. Mi hermano, y me llama la atención porque a veces no nos alegramos por eso, por esa maravillosa relación que tenemos con Dios gracias a Jesucristo. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ahora podemos llamar a Dios Padre, y esa es la fe que produce alegría, la fe que justifica y se llena de gozo por esa fe. Saber que Dios era su enemigo y ahora es su amigo, y que tenemos una maravillosa relación con Dios, que Dios puso un medio que era el arca para salvar a la humanidad y que ahora Dios pone la cruz de su Hijo para salvarla otra vez. Mi hermano, que esta justificación que tenemos de parte de Dios, que viene por la fe, nos haga felices. Esta maravillosa relación que Cristo nos hizo tener con nuestro Padre Celestial. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Te damos gracias, Señor, por la exhortación de tu palabra
Y te rogamos que podamos por fe ser pregoneros de justicia, Señor. Señor, pon en nosotros la misma actitud que tuvo Isaías al decir, heme aquí, envíame a mí. Permítenos pregonar el Evangelio, no vender la verdad, no adornar el Evangelio para que la gente se sienta cómoda. Padre, el mundo siempre ha estado ofendiendo tu nombre, que nosotros no seamos cobardes y tengamos miedo de ofenderlos por su pecado, sino que podamos señalar su error para que se arrepientan. Y te damos gracias, Dios mío, porque esa misma fe que tuvo Noé, por esa misma fe tú nos has justificado y has puesto en nuestra cuenta tu obediencia y tu vida misma, Señor. Gracias porque estábamos enemistados contigo y tú enviaste a nuestro príncipe de paz a hacer las paces. Gracias por tu salvación, gracias por tu justicia, Dios, y te pido que guardes a mis hermanos, que quien tenga poca fe, Señor, tú se la aumentes, que quien tenga miedo de compartir el Evangelio esta noche pueda tomar coraje por tu palabra, Señor, y quien se sienta inseguro de su justicia propia y de sus obras, puedan ver tu justicia, Señor, y sea justificado por la fe, entendiendo que nuestras obras no tienen mérito, Señor. Que podamos entender que solo por tu gracia, solo por tu justicia y solamente por fe podemos ser salvos. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos todo esto por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.